Bien, en Estado de Derecho y Sociedad hemos analizado diferentes partes de la Constitución. Ahora, por ejemplo, podemos retomar cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales. Y bueno, podemos decir que suelen presentar contradicciones entre reconocimiento amplio de derechos sociales, culturales y ambientales y la persistencia de estructuras e institucionales tradicionales que pues no permiten como tal su plena implementación, ¿no? Podríamos decir que esto genera tensiones entre la promesa de transformación y la continuidad de prácticas políticas un poco centralizadas, estilistas, neoliberales. Así, por ejemplo, también destacar que pues podemos mencionar tres grandes proyectos de la historia temprana del constitucionalismo regional. Como tal, está, por ejemplo, el constitucionalismo liberal del siglo XIX, basado en las ideas de la soberanía nacional y la separación de poderes, la Constitución Social del siglo XX, ejemplificando la Constitución mexicana, por ejemplo, de 1917 y la de Weimar. Por ejemplo, pues ahí podemos destacar que introdujeron derechos sociales, así como el constitucionalismo transformador del siglo XXI. Como un ejemplo claro actual, creo que sea el de Bolivia, ¿no? Y el de Ecuador, que es más o menos, si no recuerdo, el año 2009, 2008, que incorpora pues, los derechos de la naturaleza, el pluralismo jurídico y la pues, interculturalidad. También, por ejemplo, podemos destacar aprendido como dos marcas de identidad en el constitucionalismo, pues la voluntad de la ruptura, es decir, la idea de una constitución que puede inaugurar un nuevo orden como social, político y también la continuidad institucional que conserva ciertas estructuras previas como mecanismos de poder, gobernabilidad y control. Pero, ¿por qué se dice, por ejemplo, que son constituciones mezcla? ¿Y cuál les puede ser la principal tensión? Eso se llama constitución de mezcla, porque combina elementos progresistas, podríamos decirlo, y de cambio. Podemos definir que es como nuevos derechos, reconocimiento de pueblos indígenas, un enfoque un poquito ecológico, con un poquito de estructuras tradicionales, como el presidencialismo fuerte, sistemas de partidos cerrados o tribunales conservadores. La principal tensión podríamos definir que está en discurso transformador y la práctica constitucional que impide realizarlo. También podemos destacar en la pregunta que es qué es el impacto transaccional de las reformas y de una constitución en la relación de un nuevo con lo viejo. Ok, aquí es importante destacar que el impacto nacional se refiere a cómo las nuevas reformas constitucionales afectan en las secciones del texto de manera, pues de alguna forma desigual, ¿no? Lo nuevo, por ejemplo, los derechos colectivos, la participación popular, pues también convive con lo viejo como los diseños institucionales y podemos decir que también la lógica del poder centralizado. Esto generando un choque interno. También, por ejemplo, porque acusan el texto de la falta de reflexión o la reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos. Por ejemplo, se le acusa porque muchas veces podemos decir que incorporan como innovaciones, ajá, sin un análisis de profundo cómo estas propuestas van funcionando dentro de la estructura institucional existente y también por copiar modelos en lo cual pues el extranjerismo sin considerar la realidad social, ¿no? Política y económica local, que genera contradicciones o reformas simbólicas a los efectos existentes. También de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas. Pues las viejas estructuras como sistemas judiciales conservadores, las burocracias, resistentes al cambio, partidos políticos tradicionales, por ejemplo en este caso de México como lo que es Morena, PAN, PRI, PRD, o modelos económicos no liberales, impiden que las nuevas propuestas implementen, aunque el texto constitucional declare nuevos derechos o modelos de participación. Los actores institucionales que operan según las reglas anticuadas tienden a ignorarlos y bloquearlos o reinterpretarlos. Perdón, interpretación. Reinterpretación. Eh, También definir cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a la modificación que introducen. Bueno, la sala de máquinas es el conjunto de normas que institución del Estado que realmente operan el poder político como el sistema electoral, la organización del Estado, el rol del Congreso o del Ejecutivo, podemos decir. Y bueno, yo creo que es importante decir que se introduzcan nuevos derechos o principios en la Constitución
si no se transforman estas reglas de juego político, pues los cambios no tienen una fuerza operativa, ¿no? Bueno, también podemos definir que cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular. El principal problema es que las estructuras de poder tienden a mantener centralizado, lo que impide el poder, las autonomías, como la participación ciudadana, el control un poquito comunitario, y aunque se reconoce formalmente la práctica política, concentra decisiones en élites, pues limitando a la democratización efectiva del poder. Y pues cuál es el hecho que la ciudadanía y los grupos más desventajados solo tengan presencia en la sección de los derechos de las constituciones. Y pues también definir qué causas y efectos tienen con la relación del poder económico y político. Podemos, por ejemplo, definir una de las causas, el mantenimiento del modelo neoliberal que deja al mercado como eje de la economía. También podemos recalcar la falta de voluntad política para de alguna forma redistribuir el poder y los recursos, y el uso simbólico para legitimar el sistema sin transformarlo. Podemos definir también los efectos como derechos que se convierten en declaraciones y sin mecanismos efectivos para ser de alguna forma garantizados, y no se produce la desigualdad, ya que los sectores poderosos mantienen el control sobre los recursos y las decisiones. También por último, pues que se genera una frustración y desconfianza en el sistema, porque los sectores populares no ven reflejada su voz más allá que el papel. También, bueno, como tal, se supone que modelos actuales como lo que es lo que se ha visto normalmente, implementan la consulta popular, pero como tal no se da detallado. Y eso pues impide mucho la democratización, impide mucho el acceso a, por ejemplo, distintos sectores de confianza. Todavía existe un tema que hay que cambiar, pero pues como tal, eso es el eje que podíamos definir en pocas palabras, que pues es lo que hasta el momento hay.